Hola, buenas, soy Adrián de Librestado y hoy quería contaros un poco sobre el régimen Beckham, el régimen de trabajadores impatriados que existe en España. Porque, bueno, hay algunos cambios que han venido haciéndose bueno, y puede hacer que, bueno, sea un poco más interesante de lo que era antes convertirse irse a vivir a España bajo este régimen. Em, ¿Qué es lo que ha cambiado durante este año, durante este 2023? Bueno, quizás empezamos por lo que es este régimen, ¿no? Todos habéis oído hablar seguramente, o algunos no, otros sí, sobre este régimen que permitía tener una tributación más interesante cuando venías del extranjero a España, en este caso. Em, bueno, esto pues eso, en su momento se aplicó a este jugador de fútbol, a Beckham, y bueno, pues le permitía no tener que pagar impuestos pagar menos impuestos en España y luego no tener que pagar impuestos sobre ingresos extranjeros, ¿vale? Entonces esto ha sufrido varias modificaciones en el presente, bueno, ya de hecho hace ya tiempo, los deportistas no pueden beneficiarse de esta opción, pero los demás sí, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de la idea de que es esto un régimen que te permite, si no has estado viviendo en el país, no tiene que ver con que seas extranjero, ¿vale? No es necesario que seas extranjero, simplemente tienes que haber sido residente fiscal en el extranjero durante X años. Antes eran 10 y ahora lo han bajado a 5, ¿vale? Entonces, si durante los últimos 5 años no has sido residente fiscal en España, ahora puedes acogerte a este régimen. ¿Qué ventajas tiene exactamente? Bueno, pues por un lado, el impuesto, el IRPF, el impuesto sobre la renta que pagas, es menor, ¿vale? Es un fijo del 24% hasta los 600.000 euros, ¿vale? Es decir, hasta 600.000 euros, el dinero que ganéis por vuestro sueldo va a tributar al 24%. Pero esto ni siquiera es lo más interesante. Lo más interesante es que que no se os considera residentes fiscales en España. Y esto es así durante 6 años, ¿vale? El año que llegáis y otros 5 más. ¿Qué significa esto de que no eres considerado residente fiscal? Bueno, pues significa que pagáis impuestos, como decíamos, sobre vuestras rentas españolas, es decir, el sueldo que percibís, eso tributa al 24% hasta los dichos 600.000 euros, y luego todo lo demás, si estáis recibiendo dividendos o intereses o alquiláis una vivienda o cualquier ingreso que no sea español, no tributaría, ¿vale? Es decir, como no sois residentes, solamente tributáis por los ingresos españoles. Si recibís dividendos desde una empresa en España, eso sí tributaría, ¿vale? Pero todos los ingresos que no sean de fuente española y que no sean de trabajo, porque los de trabajo, aunque os vayáis al extranjero a trabajar o aunque os pague una empresa de fuera, eso sí que tributaría a este 24%, pues todo eso, todo lo de fuera estaría libre de impuestos. Entonces, bueno, ya hemos hablado de uno de los cambios, uno de los grandes cambios que ha habido, y es este, que ahora son 5 años lo que tenéis que haber sido residente en el extranjero, y a partir de ya, pues, antes eran 10 y ahora son 5, ¿vale? ¿Qué más cambios hay? Bueno, uno de los grandes problemas con este régimen de impatriados era que es bastante complicado que te lo acepten, ¿vale? Porque, bueno, por un lado ya decíamos antes que los deportistas no podían acogerse a este régimen, ¿vale? Hay muchísima gente que no es deportista, deportista de profesión, y por lo tanto, pues eso no sería un problema, pero el problema era que tenías que venir tenías que ir a España, ya sea como administrador de una sociedad
pero claro, en este caso la sociedad no podía ser tuya, ¿vale? Tenía que ser la sociedad de otra persona. Esto, bueno, había gente que tenía contactos y a lo mejor pues de esa forma pues podía colocarse como administrador, pero bueno, en cualquier caso no es tan fácil o no era, ni sigue siendo tan fácil como montar simplemente una empresa y colocarte a ti como administrador, ¿vale? Y la otra opción era que la empresa para la que tú trabajas en el extranjero, imaginaos que estáis trabajando en Francia o en Alemania o en donde sea, en Estados Unidos, y vuestra empresa os envía a España. Pues entonces, teniendo una carta, una notificación, por así decirlo, un certificado, un documento que pruebe que la empresa es la que os envía a España, entonces podías acogerte a este régimen. Ahora esto lo han dejado más sencillo, ya no necesitas esta carta, ¿vale? Ya no necesitas este documento probando que la empresa te está pidiendo irte a España. Ahora, si estáis teletrabajando, por ejemplo, y lo habláis con vuestra empresa, podéis iros a vivir a España, es decir, podéis estar trabajando para una empresa suiza o en Reino Unido o en Alemania, estar teletrabajando, decirles que bueno, os vais a vivir a España y si lo aceptan en España, si los acepta la empresa para la que trabajáis, pues entonces en España podríais acogeros a este régimen de trabajadores impatriados, ¿vale? Y de esta forma, pues lo dicho, tributaríais al 24% las rentas del trabajo y si tenéis ingresos fuera por inversiones o cosas así, pues todo eso no tributaría en España durante 6 años. Entonces esto es una gran ventaja, ¿vale? Porque ya pues en principio cualquier teletrabajador puede ya acogerse a este régimen. También más ventajoso todavía es que además se puede ahora unir al visado para nómadas digitales que existe en España, ¿vale? Entonces, si no sois, esto lo que pasa es que no podéis ser ciudadanos de la Unión Europea, pero si sois ciudadanos mexicanos, colombianos, argentinos, de cualquier país que no sea en la Unión Europea, entonces podríais ir con un visado para nómadas digitales, que si no recuerdo mal es hasta 3 años, os permite estar en España y os permite también pues eso, acogeros al régimen BEHAM, ¿no? Al régimen de trabajadores impatriados. Es decir, que es el único caso en el que siendo autónomos, sin estar contratados por ninguna empresa, podéis iros a trabajar a España y, por los ingresos extranjeros no tributaríais, por los ingresos de vuestro trabajo pues tributaríais al 24%, como hemos contado, ¿no? Así que, bueno, pues esto puede ser bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, si os acogéis, si tenéis este visado de nómadas digitales, podéis pasar los dichos 3 años allí en España y luego si quisierais pasar más tiempo, pues podéis solicitar cualquier otro tipo de visado por arraigo o cualquier cosa de estas. Es decir, que incluso si quisierais seguir viviendo más tiempo en España, pues tendríais tendréis esta opción, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros, que si sois españoles a lo mejor y lleváis más de 5 años fuera de España, pues y queréis volver a España, pues tenéis esta opción, ¿no? Ya sea, en principio siempre, pues eso, trabajando para una empresa, pero pues eso, que ahora ya es más fácil de lo que era antes. Y si no sois españoles y no tenéis pasaporte de ningún país de la Unión Europea, pues incluso podéis acogeros a este visado para nómadas digitales y de esa forma también acogeros a la ley BEHAM, ¿vale? Es importante, en caso de que vayáis con el visado a España, que la mayor parte de los ingresos provengan de fuera de España, ¿vale?
Pero bueno, por lo demás no es muy complicado. Tampoco, a ver, no puedo deciros si ahora con este cambio que ha habido en el 2023 en la práctica realmente es muy sencillo acogerse a este régimen de impatriados. Antes Hacienda te ponía muchos problemas para hacerlo, pero sí que entiendo que bueno, estos cambios que ha habido en la ley pues van en esa dirección, ¿no? Para conseguir ahí un poco más de bueno, dar más facilidades porque si no, no tenía mucho sentido que existiera este régimen si nadie tenía claro si iba a poder acogerse a él o no. Así que, bueno, para mí España seguiría sin ser un país al que iría por estas ventajas fiscales, porque hay otros que ofrecen ventajas mucho más interesantes, como Portugal, como Malta, como Chipre, y muchos más. Pero bueno, si tenéis la necesidad o queréis, sea como sea, ir a España, pues bueno, que sepáis que existe esta opción y que puede ser ventajosa para vosotros. Bueno, si necesitáis ayuda con esto, tenemos abogados que pueden ayudaros con los trámites. Y también, por supuesto, pues podéis contratar una consulta libre Estado para ver si realmente España es la opción que buscáis y también cómo combinaría con lo que ya tenéis montado. A lo mejor tenéis empresa en un país o en otro y bueno, pues todo esto lo podemos hablar en una consulta. Hasta la próxima.